Los temas que se van a tratar en general son los temas que se refieren a infecciones que vemos con ocurrencia en nuestro medio. Entonces habrá un módulo específico de infecciones. En ese módulo se van a tratar diversos temas, entre los que pueden sobresalir dengue, paludismo, infecciones de transmisión sexual. Entonces, este módulo se desarrollará en la mañana y tenemos también hacia el final de la mañana un módulo que tiene que ver con problemas metabólicos y problemas respiratorios, que hacia el mediodía tendrá un módulo especial exclusivamente encargado a problemas relacionados con el asma bronquial y que se presentará a través de el patrocinio de un laboratorio que ofrecerá un almuerzo para los asistentes a ese simposio. En la tarde tenemos el módulo de alteraciones cardiometabólicas, en el cual sobresale la falla cardíaca, el consenso colombiano de falla cardíaca, que es muy importante para el desarrollo de las actividades diarias. Y mañana tendremos el módulo de salud, de temas de interés en salud pública, que es muy interesante porque tratará temas tan interesantes como las redes ACV y las redes de infarto agudo en miocardio. Entonces, ya para empezar este simposio, vamos a invitar al presidente de mesa, que en esta mañana será el doctor Rafael Constante, y quien hará la introducción a los diferentes conferencistas del día de hoy. Les agradecemos a ustedes y esperamos que todas estas actividades sean de gran aprovechamiento para cada uno de ustedes. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos, en cumplimiento y pues agradeciendo, como dijo el doctor Melo, la asistencia de los aquí presentes desde tempranas horas de la mañana. Pues vamos a dar inicio a nuestro simposio. En esta mañana vamos a tratar el módulo de patologías infecciosas y vamos a iniciar con la charla de leptospirosis, enfoque y manejo del síndrome febril ictérico, a cargo de la doctora Mónica Paola Niño Moreno. La doctora es médica de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas de Bogotá, médica internista de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, magíster en VIH de la Universidad Rey Juan Carlos de España y es médica internista del Hospital Regional de la Orinocoría, Yopal Casanare. Con ella iniciamos nuestro simposio. Buenos días para todos. Buenos días. Bueno, en la mañana de hoy me correspondió iniciar con la charla del enfoque sindromático del síndrome febril ictérico. Pues inicialmente el síndrome febril ictérico, como su mismo nombre lo dice, se caracteriza básicamente por cursar con fiebre de inicio súbito, adicionalmente ictericia clínica, y pues es ahí donde nosotros con nuestro juicio clínico, las ayudas diagnósticas que tenemos, debemos hacer la identificación oportuna para tratar enfermedades a tiempo como la leptospirosis. Entonces, este es el contenido de la charla. El enfoque sindromático, como les había comentado, saber por qué es importante saber de leptospirosis, las fases de presentación de esta enfermedad, que pues es inicialmente bifásica, pero hay otros tipos de presentación también, evaluar y revisar rápidamente el compromiso orgánico, porque es una enfermedad multiorgánica, hacer el diagnóstico o saber qué pruebas tenemos para hacer el diagnóstico y finalmente el abordaje terapéutico, la prevención y el pronóstico como tal de la enfermedad. Entonces, pues saber identificar y diagnosticar un síndrome febril agudo es muy importante. Saber hallarlo en los pacientes, no confundirlo con otras patologías, es importante porque según la zona donde estemos también
tenemos que buscar los métodos diagnósticos y hacer el diagnóstico a tiempo. Entonces se caracteriza por un cuadro clínico de inicio súbito de menos de 7 días de evolución. No hay un foco infeccioso aparente, es decir, ya se descartó infección urinaria, se descartó neumonía, alguna enfermedad en la piel. La edad está entre los 5 y los 65 años y cursa con un estado proinflamatorio. Recordemos, el estado proinflamatorio está dado por toda la cascada de citoquinas que nos van a llevar a mialgias, escalofrío, fiebre, astenia y adinamia. Más de 60 enfermedades cursan con fiebre y el 85% inicialmente pueden ser un síndrome febril agudo. Este es el algoritmo que nos plantea en la guía de 2016 para Colombia. Específicamente se divide en un síndrome febril agudo malárico y un síndrome febril agudo no malárico. Entonces, pues como su mismo nombre lo dice, el primer examen que tenemos que hacer en un síndrome febril agudo es una gota gruesa. Si la gota gruesa es positiva, ya es un síndrome febril agudo malárico. Sin embargo, no debemos olvidar las coinfecciones, que más adelante lo vamos a ver. Es decir, no porque tenga malaria no puede tener leptospirosis o puede tener una hepatitis. Entonces, es importante saberlo. Ya en cuanto al enfoque sindromático, pues clínicamente, no está pasando. Siguiente. Clínicamente lo podemos dividir según la aparición en exantema, hemorragia respiratoria, ictericia, que es donde nos vamos a enfocar. Sin embargo, por el tipo de presentación y el compromiso multiorgánico de la leptospirosis, podemos tener en un mismo paciente el síndrome exantemático, hemorrágico, respiratorio y el ictérico también. En cuanto al síndrome febril ictérico ya propiamente dicho, pues es un síndrome que cursa con un síntoma principalmente por obstrucción biliar, inflamación del parénquima hepático. Entonces lo vamos a ver reflejado en hiperbilirrubinemia, fosfatasa alcalina elevada y transaminasas elevadas. Según la patología que estemos viendo en el paciente, vamos a ver el grado de afectación que tienen las transaminasas. Las patologías que están incluidas en este síndrome son las hepatitis, malaria, leptospirosis y fiebre amarilla. ¿Qué estudios debemos solicitar para estudiar un paciente con un síndrome febril ictérico? Entonces, si es malaria, si estamos pensando en malaria, como lo dije anteriormente, la gota gruesa se debe hacer seriada si estamos en un lugar endémico, si el paciente tiene todo el cuadro clínico, no hemos podido hacer el diagnóstico, se debe pedir la gota gruesa seriada, es decir, no quedarnos solo con una gota gruesa. También hay pruebas rápidas, pero son de difícil acceso, son muy costosas. En cuanto a leptospirosis, como también lo vamos a ver un poco más detallada, la prueba de microaglutinación es la prueba serológica de elección. Como tiene una baja sensibilidad en las primeras semanas, porque es una de sus desventajas, se debe hacer una prueba pareada. Eso significa que se pide inicialmente cuando el paciente está con el síndrome febril agudo y se debe repetir a los 15 o 20 días para confirmar el diagnóstico. En cuanto a hepatitis, pues una inmunoglobulina M para hepatitis A y para hepatitis B, si estamos ante una hepatitis aguda, un antígeno de superficie para hepatitis B y una inmunoglobulina M para el anticore del virus. Para hepatitis D está la IgG-IgM, que en el momento pues no lo tenemos disponibles. Para la fiebre amarilla está la inmunoglobulina M, que la tenemos disponible y la debemos pedir si tenemos la sospecha. En cuanto a lo que les decía, ¿cómo puedo yo diferenciar dentro de las diferentes patologías que componen el síndrome febril ictérico? ¿Cómo puedo saber o puedo sospechar cada enfermedad? Entonces, si estoy sospechando leptospirosis, las transaminasas inicialmente no van a estar tan elevadas, van a estar máximo 5 veces su valor normal, es decir, aproximadamente hasta 200.
Cursa con otros síntomas característicos como la inyección conjuntival, que está casi en el 100% de los pacientes, y el dolor muscular, sobre todo en la región lumbar y en las pantorrillas. La hepatitis sí, su característica, y de hecho una de las definiciones, es que las transaminasas estén 5 veces el valor normal. La fiebre amarilla, pues además de tener hiperbilirrubinemia, las transaminasas elevadas, el paciente va a tener bradicardia e hipoglicemia también. En cuanto a malaria, pues las bilirrubinas no van a estar tan elevadas, y si están elevadas, pues se trata de una malaria complicada por compromiso de órgano. Y algo que lo diferencia de la leptospirosis, pues es que no hay inyección conjuntival, pero pues las dos pueden tener algún tipo de complicación hemorrágica. ¿Qué signos de alarma tener en cuenta? Básicamente todas en el síndrome febril ictérico pueden tener compromiso encefalopatía, compromiso del estado de la conciencia, y esto es un factor común a todas. Y también puede tener complicaciones hemorrágicas. En malaria, los signos de alarma, pues diarrea, intolerancia a la vía oral, formas inmaduras de hiperparasitemia, más de 50.000, en la gota gruesa o en el extendido. En leptospirosis, una fiebre elevada que no sea antipiréticos, que nos pueda hablar de algún compromiso meningio. Adicionalmente, la ictericia, cuando se presenta ictericia en un paciente con leptospirosis, pues hay que prender alarmas porque muy posiblemente es una enfermedad de Weil, y pues es la que más se complica y es la que tiene mortalidad más alta. En cuanto a las hepatitis virales, pues anorexia, ascitis, cambios neurológicos, básicamente encefalopatía, que haya transaminasas de más de 4.000 o 5.000 y las bilirrubinas más de 20 miligramos por decilitro. En fiebre amarilla también las manifestaciones hemorrágicas y encefalopatía. Ya hablando propiamente de leptospirosis, la importancia de saber de leptospirosis es que hasta un 30%, es decir, una tercera parte de los síndromes febriles agudos pueden ser leptospirosis que no han sido diagnosticadas. Recordemos que los métodos diagnósticos inicialmente no son sensibles. Los únicos que son sensibles para hacer diagnóstico temprano son las pruebas moleculares, y son costosas y no están disponibles en todos los sitios de atención. Todo paciente con fiebre sin un foco infeccioso claro y con disfunción orgánica múltiple, pues pensar en leptospirosis también, recordar la triada, que es fiebre, ictericia y lesión renal aguda. Siguiente, por favor. En cuanto a epidemiología, en 2020 se encontró un 0.06 por 100.000 habitantes. Los departamentos que más tuvieron casos, Tolima, Antioquia y Santander. Casanare aparece con un 3%. ¿Qué pacientes tienen o qué personas tienen el riesgo de tener leptospirosis? Por exposición ocupacional, pues todas las personas que tengan riesgo de tener contacto directo con animales o con secreciones, agua contaminada. La exposición doméstica, esta no es una enfermedad solamente de personas que convivan con roedores o con animales salvajes, también sorprende que es de animales domésticos. Por ejemplo, en catástrofes como lo que estamos viviendo ahora recientemente, en inundaciones, también es un factor de riesgo y es algo que debemos tener en cuenta, tener contacto directo con agua contaminada. Tener lesiones cutáneas predispone a infección por leptospirosis y pues el contacto con roedores. En cuanto a la etiología, es una bacteria gram negativa que pues su morfología y su principal característica es ser muy delgada. Puede tener un diámetro de 0.6 nanómetros y una longitud de 20 nanómetros. Tiene un cuerpo curvilíneo, de ahí su nombre de leptospira. Lepto es delgado y pira es enrollada. Los extremos son curvos y eso le confiere la posibilidad de penetrar los tejidos y de causar vasculitis, que pues va a ser la causa de varias lesiones orgánicas. En cuanto a las especies, se han definido más de 23 especies con más de 250 serovares en total, pero pues la más importante y la que quiero resaltar es la Leptospirosis interrogans con su serovar icterohemorrágico y la Bratislava, porque pues son las leptospiras más patógenas y son las que producen o están relacionadas con mortalidad.
Hay otras leptospiras que no son patógenas, como la biflexa. En cuanto a qué tanto se presenta el síndrome febril no palúdico en Colombia, pues es sorprendente porque en el 2013 se hicieron, 2013 y 2015 respectivamente, 2 estudios, uno en Urabá antioqueño y el otro en Quindío, donde el segundo lugar lo ocupó siempre leptospirosis. Entonces, sí es importante pensar en leptospirosis y de hacer el diagnóstico. Este es otro estudio que se hizo también en el año 2017, fue publicado, se hizo en 2016, 100 pacientes con síndrome febril agudo. Lo resaltable de este caso o de este estudio es que solamente el 69% de los pacientes tuvieron un diagnóstico etiológico. Sorprendentemente el primer lugar lo ocupó leptospirosis con un segundo lugar del dengue, una frecuencia de 27 y 26% de aparición. Es muy importante diagnosticarla porque de esto depende el inicio antibiótico oportuno y evitar pues, casos complicados. Las coinfecciones que las mencionaba inicialmente, podemos tener coinfecciones, de hecho hubo 2 casos de coinfección con leptospira y malaria y otros 2 casos de coinfección con hantavirus, dengue y leptospira. En cuanto a las particularidades, pues es la enfermedad zoonótica más importante. Las espiroquetas patógenas pues del género Leptospira son anaerobios obligados y esto quiere decir que persisten mucho tiempo en el medio ambiente. Los países tropicales y en desarrollo, es decir, los países como nuestro país, pobres, son los países que tienen más predisposición a sufrir la enfermedad. En los países en desarrollo, pues las personas que hacen viajes a países como el nuestro, pues son los que tienen también factor de riesgo. Puede haber infección directa o indirecta, puede haber infección transplacentaria y por lactancia materna, que también me pareció llamativo. El curso de la enfermedad bifásica y tiene una gravedad variable dependiendo del tipo de presentación que tenga. Los animales pueden ser reservorios por persistencia de las espiroquetas en la vía urinaria. En cuanto a la patogenia, pues el tener contacto con la orina, una lesión en la piel o contacto con agua o sustancias contaminadas en la conjuntiva, en las mucosas, pues va a hacer que la leptospira ingrese al torrente sanguíneo. Gracias a su forma, pues le confiere una motilidad especial por las toxinas que tiene, fosfolipasas, glicoproteínas. Va a penetrar en la célula, va a causar muerte celular, se va a desencadenar por los toll-like receptor tipo 2, una cascada de citoquinas que pues es lo que va a desencadenar el síndrome, todo el cuadro agudo del síndrome febril. Se caracteriza por tener una vasculitis o por causar una vasculitis en diferentes órganos. En el endotelio, pues una de sus manifestaciones principales es la hemorragia. En el riñón, pues va a causar isquemia, nefritis y una insuficiencia renal aguda. En el pulmón también las manifestaciones son hemorrágicas. En la parte reproductiva, pues está relacionada con abortos y mortinatos. Siempre en el 80% aproximadamente va a haber una reacción inflamatoria meningia, que pues se autorresuelve, pero igual está presente. En los músculos, miositis, de ahí el dolor muscular. En el ojo, uveitis, y en el hígado, ictericia. No todos los pacientes cursan con un síndrome ictérico. En cuanto al curso o la forma de presentación, es una enfermedad que es en fin bifásica, es decir, tiene una fase aguda, tiene una fase de convalescencia. No todos los pacientes presentan la fase de convalescencia. De hecho, únicamente el 10% puede tener como tal la fase bifásica. Inicialmente en la semana 1 no hay una seroconversión, entonces es muy difícil hacer el diagnóstico. Algo llamativo es que en la fase
seroconversión en la fase de convalecencia, pues es difícil que todos los pacientes se hagan la prueba o se les pida el examen diagnóstico en esta fase. Inicialmente se pide iniciando todo el cuadro y pues puede que sea negativo por esto. Puede haber una leptospirosis crónica, pues persistencia de las leptospiras van a causar una reacción inmunológica que puede hacer un cuadro clónico, principalmente en uveitis y en cuanto al riñón. En las categorías clínicas, como lo estaba mencionando, el 90% cursa con una forma leve que va a tener pues un cuadro febril agudo inicial. Va a ser anitérica el 5 al 40%, aproximadamente un 10% específicamente. Van a presentar el síndrome de Weil, que es un síndrome de disfunción orgánica caracterizado por una triada, que es la ictericia, la falla renal y las manifestaciones hemorrágicas. En cuanto al compromiso meningio, sorprendentemente se da hasta un 90% y se debe sospechar en todos los pacientes que presenten cefalea pulsátil intensa. También el compromiso pulmonar se da más por complicaciones hemorrágicas que pues se van a ver reflejados en pues manifestaciones radiológicas multilobales. Estos son los signos más frecuentes. Estas son las formas de presentación clínica. Esta es la típica, la bifásica, la monofásica, que solamente tiene la parte inicial de los síntomas, y la grave, que es la enfermedad de Weil, que se superpone en las dos fases. Esta es la fase o la afectación renal. Pues esta afectación renal se caracteriza por una lesión renal aguda hipocalémica no oligúrica. Cuando el paciente está expuesto a hipovolemia porque tiene un manejo inadecuado, pues puede volverse oligúrica y puede terminar en una urgencia dialítica. En cuanto al compromiso pulmonar, pues como lo dije hace un momento, se caracteriza por infiltrados reticulares nodulares en la radiografía de tórax, hipoxémica, y cursa con una hemorragia alveolar difusa. En cuanto al compromiso hepático, pues hepatomegalia ictericia, también por una vasculitis y una obstrucción en los sinusoides por las espiroquietas. En compromiso ocular, por una vasculitis ocular, una uveitis, y puede progresar a una forma crónica. El compromiso meningio, todo paciente con cefalea intensa que no sea con analgésicos, que tenga vómitos, signos de irritación meningia, pues muy posiblemente tiene una meningitis linfocitaria y es indicación de hacer una punción lumbar para descartar otra patología inicial. En cuanto al compromiso cardíaco, el 70% tienen anormalidades en el electrocardiograma, fibrilación auricular, cambios en la onda T, bloqueo auriculoventricular y miocarditis. El compromiso cutáneo es muy llamativo, por eso puede ser también un síndrome exantemático, cursa con máculas, pápulas, placas eritematosas, y en las tibias, por eso en algún momento se conocía como fiebre pretibial, también unas máculas eritematosas bilaterales. La pancreatitis por leptospirosis, por una vasculitis periférica, una activación inmune de enzimas proteolíticas y una autodigestión que causa isquemia y vasculitis, mediada por inmunocomplejos. Sospechar en todo paciente con dolor abdominal. La leptospirosis no es una patología que curse con dolor abdominal, entonces todo paciente que tenga dolor abdominal, pues hacerle las pruebas para descartar pancreatitis. En la gestación, pues se superponen las complicaciones gestacionales como preeclampsia, el hígado graso del embarazo, un síndrome de HELP, se pueden superponer con los cambios que puede producir la leptospirosis, y lo importante es iniciar lo más pronto posible el manejo adecuado. En los pacientes mayores, claro, tiende a haber más complicaciones, falla renal aguda en el 93% de los casos y anormalidades electrocardiográficas en el 70%. En cuanto al diagnóstico, pues los métodos directos son demorados, no están disponibles en todos los sitios,
y tienen una baja sensibilidad pero una alta especificidad. En nuestro medio disponemos de pruebas de aglutinación, que pues es el que pedimos, pero pues puede ser falso o negativo. Se apagó. Puede haber un falso negativo inicialmente, entonces tenemos que hacer la muestra apareada a los 15 o 20 días y es como se confirma el diagnóstico. Lo ideal sería tener en todos los sitios las pruebas moleculares, que son las que nos permiten hacer el diagnóstico más oportuno, son las únicas, de hecho, es decir, la PCR para leptospirosis. ¿Cómo se definen entonces los casos? Caso confirmado, aumento de 4 veces el título inicial de la aglutinación microscópica entre las muestras de la fase aguda y la fase convaleciente, o un título mayor a 400. El caso probable, un título mayor a 100 en una de las muestras tomadas. ¿Qué pacientes deberían ir a cuidado intensivo? Pues tenemos un TI-Lepto Score, que es un score que se puede hacer en los pacientes que llegan a UCI o que tienen riesgo de llegar a UCI, en los pacientes que tienen enfermedad de Weil, los pacientes que tengan hipotensión, ictericia, dolor muscular, falla renal aguda, una hipocalemia o un recuento leucocitario menor a 10.000, pues si el recuento o si el puntaje de este score es mayor a 6, pues es un paciente candidato a ingreso a UCI. El tratamiento, pues digamos que si es una enfermedad de Weil o es una enfermedad con compromiso orgánico, se habla de una enfermedad severa, debe ser tratada con penicilina G, ceftriaxona o ampicilina. Si es una enfermedad leve, doxiciclina, ampicilina, amoxicilina. Debe hacerse en todos los pacientes, algunos pacientes se autorresuelven, pero pueden ser portadores y pueden diseminar la enfermedad, entonces debe hacerse el tratamiento, además que acorta el curso y la severidad de la enfermedad. La OMS pues indica que penicilina, doxiciclina o una cefalosporina tienen la misma eficacia, pero la doxiciclina tiene la ventaja de que puede tratar enfermedades o coinfecciones por rickettsias. En cuanto al tratamiento, algo importante es que puede haber una enfermedad o una reacción de Hertz, que es durante las primeras 24 horas del inicio del tratamiento, una reacción inflamatoria febril dada por la destrucción o eliminación del microorganismo. El paciente puede tener fiebre, escalofrío, malestar general, inestabilidad hemodinámica. Esto generalmente se trata con corticoides, reanimación hídrica y el paciente evoluciona adecuadamente. Pues en cuanto al manejo como tal de líquidos y electrolitos, pues dependiendo de lo que vayamos encontrando, recordemos siempre la hipocalemia y la hiponatremia de los pacientes. Si hay una insuficiencia renal aguda o ligúrica, pues diálisis lo más pronto posible y el manejo agresivo de las hemorragias. En general es una enfermedad que cursa con una baja letalidad, que es autolimitada, pero cuando hay casos de mortalidad, pues generalmente se deben a complicaciones orgánicas en el riñón. Los pacientes que tengan ictericia y mayores a 60 años son los que tienen más riesgo. En cuanto a la prevención, pues la profilaxis está indicada en los pacientes que, como lo vimos inicialmente, tienen algún tipo de exposición que los predispone a esta enfermedad y pues, por ejemplo, un paciente que tenga como ocupación natación o un paciente que sea rescatista o un veterinario, pues tendría indicación de la profilaxis. Siempre la reducción del contacto directo con todos los factores que puedan ser de riesgo, lavar las superficies, cambiar el agua, hacer control de roedores, siempre va a ser pues mejor, pero pues en los casos que se ha indicado hacer la profilaxis. La profilaxis se hace con doxiciclina, dosis única. Si hay pacientes que tienen alguna contraindicación para la doxiciclina por fotoexposición, por intolerancia gastrointestinal, la acitromicina es una buena opción. Los mensajes ya para finalizar. En nuestro medio es una patología que debemos buscar los factores de riesgo, no solo preguntar si hay ratones en la casa, sino preguntar todo lo demás o sospecharlo.
La triada clásica, ictericia, hemorragia y compromiso renal se presenta solamente en un 35% de los pacientes. No olvidar evaluar los órganos, el hígado, bueno, el riñón, descartar alguna complicación para tratarla. El inicio rápido del manejo antibiótico, pues es importante, y el no inicio del mismo pues puede desencadenar un desenlace fatal. El diagnóstico habitual pues no permite descartarlo de forma temprana, entonces la recomendación es, si se sospecha, iniciar el tratamiento y ya luego hacer el diagnóstico o descartarlo. Existen mecanismos de prevención que lo debemos recordar y lo debemos promover en los pacientes. Gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Mónica por su excelente charla. Al finalizar va a haber un bloque en donde vamos a hacer algo de preguntas para que pues, estén atentos si tienen algunas dudas al finalizar cada, digamos, jornada o cada módulo. Dando continuidad, vamos a tener una charla en apoyo virtual del doctor Luis Eduardo Echeverría. Él es internista cardiólogo, director del programa de falla y trasplante cardíaco de la Fundación Cardiovascular de Colombia, director del Consejo Científico para la Enfermedad de Chagas y la Sociedad Interamericana de Cardiología, expresidente del capítulo de falla cardíaca, trasplante del corazón e hipertensión pulmonar de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Vamos a dar unos minutos mientras se logra la conexión con él. Él nos acompañará con la charla Enfermedad de Chagas, el perfecto productor de trombos. ¿Listo?
Eh, Buenos días, doctor Luis. ¿Sí me escucha muy bien? Regálenos un segundo, estamos solucionando aquí un tema de audio. Listo, doc. ¿Sí, sí nos ¿Me escucha? escuchas? ¿Sí me estás escuchando? Sí, sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, nuevamente pues lo presento aquí al auditorio, agradecido pues por poder acompañarnos el día de hoy en nuestro simposio. Ya los mencionaba acá al público, pues que nos acompañará con la charla de enfermedad de Chagas, el perfecto productor de trombos. Entonces lo dejo acá con el escenario y muchas gracias por aceptar la invitación. Ok, perfecto. Voy a compartir mi conferencia. Un segundito. Y Chagas, perfecta fábrica. ¿Me comenta si la estás viendo? Sí, sí, señor, ya, sí, ya. Si quiere puede darle modo de presentación y ya queda perfecta. Está en modo presentación. Lo que pasa es Ah, que ok, ok. ahí la están viendo en modo presentación o la están viendo. No, no la estamos viendo en modo presentación. Ah, ya sé. Es que toca compartir entonces la pantalla completa. Déjame ver. Déjame representarla. Voy a compartirla otra vez. Sí, señor. Toda la pantalla. Permitir. Creo que acá se me va a dejar. Ahí sí estás viendo la pantalla completa. Sí, sí, señor, perfecto. Ah, ok, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación y por estar acá en un tema que realmente me fascina y me pidieron este tema particular, que es muy, muy interesante, algo que la gente no piensa, que es la enfermedad de Chagas, como un productor embolígeno importante. Y hemos encontrado sorpresas interesantes. Les voy a contar primero un caso, y esto pasó cerca de donde ustedes están, esto pasó en Bucaramanga el 8 de marzo de 1999. Un paciente llegó al hospital universitario con déficit cognitivo focalizado, ¿cierto?